Iniciamos la transmisión de nuestro programa Visión Global Más Plus, segmento número 4, programa número 226. Recordamos la etiqueta de la semana hacia una Venezuela sustentable. Recordamos nuestro número de teléfono para que se comunique con nosotros, 412-664-2867. Y vamos de inmediato a la sección Visión Geopolítica. Visión Geopolítica. Visión Geopolítica del día de hoy tenemos como tema de introducción: Cumbre de la Unión Africana hace llamado a rectificar los legados del colonialismo. La 38 Cumbre de la Unión Africana, inaugurada el 15 de febrero en la capital etíope, centró su agenda en un reclamo sin precedentes: reparaciones económicas, morales y políticas para África, así como el cese de la explotación extractiva de sus recursos por parte de las antiguas potencias colonizadoras, bajo el lema Justicia para los africanos y afrodescendientes. A través de las reparaciones, líderes del continente articularon una demanda colectiva que trasciende la ayuda financiera y apunta a desmantelar estructuras de desigualdad arraigadas durante siglos. Aunque la cumbre de la Unión Africana se centró en promover la causa de la justicia a los africanos, varios jefes de Estado y de gobierno africanos condenaron la agresión de Israel contra la Franja de Gaza y rechazaron las continuas violaciones del derecho internacional por parte de las fuerzas de ocupación sionistas y sus agresiones contra la población civil y las infraestructuras del territorio palestino. Durante la cumbre, Angola recibió oficialmente la presidencia rotatoria del organismo para el año 2025, en un traspaso de liderazgo que refuerza el compromiso continental con la justicia histórica y la estabilidad regional. En su primer discurso como presidente designado, Joao Lourenço prometió trabajar en 3 ejes: fortalecer la integración económica, resolver conflictos armados y materializar las demandas de compensación histórica. Bueno, ahí está en esta cumbre África solicitando, por supuesto, puntos trascendentales, un continente en verdad que tiene 1000 años en verdad colonizado por los imperios europeos de Francia, de Alemania, de Portugal, de España, de Italia y dele. No crean ustedes que esa Unión Europea que hoy vemos y esas democracias y esos líderes son herederos de algún santo, no. Terribles imperialistas. Primero llegaron allá a África, después de 700 años llegaron a América, y el saldo de África jamás ni nunca, igual que en América, con el exterminio de más de 90 millones de gente, de habitantes de nuestros pueblos originarios. Bueno, el saldo en África definitivamente fue peor. África fue o ha sido saqueada por estos imperios durante 1000 y más de 1000 años, y aún todavía no les bastó con convertir estos territorios en colonia, sino que todavía estos imperios, a través del neocolonialismo, del fascismo y del sionismo, quieren permanecer en África. Pero ya África no es la África del siglo pasado, la África que nos presentaba el imperio norteamericano a través de sus películas de Hollywood, con Johnny Weissmuller, el Tarzán, el campeón olímpico de la época de los 20-30, o Tom Ellis, o Ron Ellis, se llamaba así el otro artista, ni después estas super series que salen, y entonces ponen ahí a nuestros hermanos negros africanos como tribus sin cultura, como tribus sin familia, sin amor por su tierra, por su flora, por su fauna. No, África siempre ha sido guerrera, y aunque fue sometido o ha sido sometida más del 50% de su población por más de 1000 años a la esclavitud, al secuestro de sus familias, de sus hijos, de sus mujeres, a violaciones, para encadenarlos y en los barcos negreros llegarlos primero a la India, esclavizarlos,
ahí en los mares de las naciones del mar Mediterráneo, de la India, del Pacífico. Después, bueno, con la invasión a América fueron traídos a América. Orgullosos nosotros, los indoamericanos, con nuestra mezcla de los negros traídos de nuestra verdadera madre patria, que debe ser África y no debe ser España, porque a España lo que le debemos es el genocidio, el ecocidio, en verdad el trato inhumano a que fueron tratados nuestros pueblos originarios y de la manera como trajeron a nuestros negros, pero esa mezcla sirvió, bueno, para dar ejemplo aquí en Venezuela y en el mundo. Pero yendo a África, miren, África tiene en los próximos 30 años la población más joven del mundo, y eso es muy importante. Tiene riquezas para varios miles de años más, pero hay nuevos levantamientos de la África que se independizó, que se convirtió en repúblicas independientes, desde unas hace un siglo atrás, otras medio siglo y otras que todavía están sometidas, pero sobre todo el neocolonialismo imperial, que ya no se hace a través de la esclavitud como tal, ni con el secuestro de nuestros hermanos y hermanas africanas, sino que el nuevo neocolonialismo es el neocolonialismo comercial, mercantil, del sistema capitalista. Es el neocolonialismo extractivo de la riqueza de África, como lo hacen en cualquier otro continente del mundo. Pero África se levanta, todas las naciones de África. Tenemos ejemplos en el Congo con Lumumba, tenemos ejemplos como en Burkina Faso, tenemos en Níger, tenemos ejemplos en Mali, tenemos otros ejemplos en otras repúblicas que han sido convocadas por el imperialismo de la Unión Europea y los mismos Estados Unidos de Norteamérica a enfrentarse entre ellos mismos y mantener una guerra trivial ahí que no los ha llevado sino a la misma destrucción de sus poblaciones, de sus asentamientos, de la sostenibilidad de vida que pudieran tener. Por ahí tenemos a Ibrahim Traoré en Burkina Faso marcando pauta, tal como la marcó también Lumumba, allá en el Congo, que fue lamentablemente asesinado ya para el final de la década de los 50, principios de la década de los 60. Patricio Lumumba, así se llamaba, gran líder para la independencia del continente africano, que inició del Congo, pero lamentablemente siempre los imperios que dominan esos continentes contribuyen a que estos líderes progresistas de izquierda revolucionarios acaben asesinados, desaparecidos. Y triste, muy triste, todo el último periodo con que asesinaron a Lumumba. ¿Y solo por qué? Porque se oponía al imperialismo de la Unión Europea. Entonces, esas potencias neocoloniales, por lo menos fíjense ustedes, Francia tiene en sus bodegas las mayores cantidades de oro del mundo, y en Francia no hay ni una sola mina de oro. Toda esa extracción de ese oro lo trajeron ¿de dónde? De África, más de 700 años de colonialismo, y aún creen ellos que pueden persistir con el neocolonialismo comercial, pero estos movimientos que se han levantado, lo repito, en Burkina Faso, en Mali, en Níger y en otras naciones de África, han sacado inclusive hasta las legiones militares de Inglaterra, que no se escapa tampoco. Inglaterra, Francia, Italia, Portugal, España, durante más de 1000 años saquearon África, secuestraron sus negros, los esclavizaron, los exportaron como mercancía, como animales, con el respeto de los animales. Bueno, ahí está África en esta cumbre. Le toca ahora a Joao Lourenço, imagínense, este negro Joao Lourenço, descendencia seguro del imperio invasor portugués, hereda ese nombre. Y ahora ellos están solicitando su justicia histórica y la estabilidad regional. Bueno, necesario, hacen una referencia aquí también, porque es que son las poblaciones pobres del mundo. Miren, África tiene los niveles
de mayor hambruna en el mundo y tiene riquezas inigualables, pero estos imperios de la Unión Europea nunca quisieron invertir aguas abajo en la industrialización. Lo que hicieron fueron políticas de actividades económicas extractivas, llevarse todo, pero no darle desarrollo a la industrialización de un pueblo que necesitaba alimentos, que necesitaba medicina, que necesitaba vehículos, etcétera, etcétera. A excepción de Sudáfrica, el resto de África aún se mantiene virgen en cuanto a poblaciones de lenguas inclusive desconocidas aún. Pero bueno, ojalá y en esta cumbre y ahora que Angola con este señor Joao Lourenço siga haciendo estos reclamos que está haciendo más allá de lo económico, más allá de lo social, está cobrando que se materialicen la deuda histórica con reparaciones. Bueno, no se pagarán nunca millones de africanos muertos, esclavizados, vendidos. ¿Cuántos barcos se hundieron en alta mar? ¿Cuántos murieron y se quedaron ahí en alta mar? Muchos, miles, millones. Bueno, aquí está la 38 cumbre de la Unión Africana. ¿Para qué? Para cobrar reparaciones. Y reparaciones, ese es un dicho que yo tengo por ahí, reparaciones, justicia y paz. Si no hay esas reparaciones ni se paga esa deuda histórica, al menos con transferencia de tecnología, pues, para que ellos mismos desde ahí construyan sus propias industrias de alimentos, de medicina, metalmecánica, etcétera, porque es que en verdad hay países en África que son países que están en medio de su naturaleza virgen, pero que no tienen opciones de el desarrollo, el subdesarrollo, ni convertirse nunca en poblaciones o naciones emergentes. Ahí está Rusia ayudando a África, ahí está Ibrahim Traoré reuniéndose con Vladimir Putin y está recibiendo pues intercambio en cuanto a productos de África y lo que pudiera necesitar Burkina Faso o las otras naciones africanas. Aquí tenemos otra noticia, habilitan alojamiento temporal para desplazados del Catatumbo en Colombia. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre de Colombia declaró listas las obras de alojamiento temporal para desplazados del Catatumbo en Ocaña, norte de Santander, sitio acondicionado en condición o en coordinación con el Foro de Programas Especiales para la Paz, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud, OPS. La violencia en la región del Catatumbo, en el noreste de Colombia, completó un mes con un saldo de unos 55.000 desplazados, casi 30.000 confinados y decenas de fallecidos, según cifras oficiales. Bueno, qué bien que el gobierno colombiano y el Estado colombiano se da cuenta que en el corredor del Catatumbo, entre el norte de Santander, el sur de Santander y el Cesar, hay 6 municipios que no tienen presencia del Estado colombiano, ni policial, ni militar, ni inteligencia. Y tengo que traer la acotación, lo que decía la semana pasada sobre el presidente Petro y el tema de cómo estaba acusando a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional de perseguir, acosar y asesinar a miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o del Frente 33 de la FARC, que llegaron a un acuerdo de paz en el año 2016, que se desmovilizaron y se rearmaron y se pusieron al servicio del narcotráfico, del cartel de los rastrojos, y se pusieron al servicio del paramilitarismo y ya sin ideología están ahí, por supuesto, trabajando en las actividades ilícitas del narcotráfico. Ahí sabemos que hay 60.000 hectáreas de drogas sembradas, que hay laboratorios, sabemos también que hay pistas de aterrizaje y eso por supuesto afecta al pueblo de Venezuela y afecta también la estabilidad política, democrática, social y económica de este lado de la frontera, desde García de Evia, municipio allá en el Táchira, y la región del Catatumbo del lado venezolano, Jesús María Semprún, el eje Machiques-Perijá, etcétera, se ve afectado por esta guerra de las guerrillas de izquierda del Ejército de Liberación Nacional
los desmovilizados de la FARC, del EPL, aliados al narcotráfico. Y por supuesto nosotros decimos, bueno, ¿qué tiene que ver aquí el presidente Uribe con defender o darle placer al paramilitarismo, a los desmovilizados de la FARC, y acusar no solamente al ELN, sino decir que está, o la Guardia Nacional Venezolana, miembro de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, convalida las acciones del Ejército de Liberación Nacional ahí en la frontera, o sea, los hace cómplices. Bueno, eso es una denuncia grave, viniendo de un presidente de la República, debería de aclararlo Cancillería y debería emitir un comunicado, porque es posible que miembros de una policía, miembros de la Guardia Nacional de Inteligencia contra la Inteligencia pudieran estar infiltrados y pudieran estar tocados por actividades ilícitas, pero no puede denunciar un componente como el componente de la Guardia Nacional Bolivariana, que forma parte de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Cuando se toca falsamente a un funcionario de este componente de Guardia Nacional, se está tocando a todo el componente de la Guardia Nacional Bolivariana y a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ahí hay otros temas que por qué el presidente Petro no toca, como 7 bases militares ahí en Colombia. ¿Qué pasó con el Plan Colombia y los 9.000 millones de dólares que se invirtieron para la sustitución de los cultivos ilícitos por la siembra de cultivos para la alimentación? ¿Qué pasó con eso? Nada ha pasado con eso. Lamentable el saldo de heridos, de muertos, de desmovilizados, de refugiados, y que sea ahora la UNICEF y que sea ahora la Organización Panamericana de la Salud las que estén interviniendo en ese corredor del Catatumbo para darle respuesta a los refugiados, a los desmovilizados, a los confinados. Se habla de más de 150 muertos en estas últimas 3 semanas que lleva ese conflicto. Del lado venezolano hay presencia del Estado venezolano, de su policía, de su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la Cruz Roja, de todos los programas sociales del gobierno. Hay presencia civil ahí en Jesús María Semprún con nuestro alcalde, como hay presencia también en el eje Machiques-Perijao, hay presencia hasta el municipio de García de Evia en el estado Táchira. No vemos nosotros, en verdad, razón alguna para que el Estado colombiano, con más de 70 años de un conflicto entre el Estado y sus fuerzas militares, policiales y grupos irregulares de derecha y de izquierda, esa zona ahí del Catatumbo, que es rica en yacimientos petrolíferos ahí en La Gabarra, que es rica en minería, que es rica en coltán y otros productos, y ahí hay transnacionales de los Estados Unidos de Norteamérica y de la Unión Europea que hacen esa explotación. ¿Será que hay un acuerdo entre el gobierno colombiano o el Estado colombiano y estas grandes corporaciones, estas grandes empresas del petróleo, de la minería, del oro, del coltán, del diamante, y entonces no hace nada el gobierno nacional y ahí no está cuidado por el Estado colombiano y sus fuerzas militares o policiales, sino que es el paramilitarismo colombiano en el eje del Catatumbo, del lado colombiano, el que cuida que esas operadoras transnacionales operen sin ningún problema? Y entonces el Ejército de Liberación Nacional, que tiene una pugna y una guerra ahí, cuidando inclusive el mismo territorio colombiano que no cuida el ejército colombiano, y tratando y evitando que desde ese lado de la frontera se le cause molestia, daño, desestabilidad a la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, en buena hora, 55.000 desplazados, 30.000 confinados y decenas de fallecidos, según cifras oficiales, pero eso tiene ahí más de 70 años, señor Petro. Eso no se inició de diciembre para acá, eso se inició hace 70 años, desde el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Así que bueno, sigo sin entender por qué se favorece unos grupos irregulares, ¿verdad?, aliados al narcotráfico, y por qué se acusa otros grupos irregulares que están defendiendo ese territorio, que es territorio del lado de la frontera colombiana y que es territorio del lado de la frontera hacia acá de Venezuela. Bueno,
usted como que está viviendo todavía en la célebre novela del Gabo Gabriel García Márquez, Macondo, ¿verdad? La creación de Macondo, porque su seudónimo o su alias, cuando era guerrillero muy joven del M-19, fue Aureliano Buendía. ¿Usted cree que todavía está viviendo en Macondo? Bueno, siga viviendo usted en Macondo, que Maduro está viviendo en Caracas, gobernando la República Bolivariana de Venezuela. Aquí tenemos otro tema importante o tema central. Rusia y Estados Unidos trabajan en el restablecimiento de la relación binacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así lo dicen ahí en la televisión, en CNN, Donald Trump informó que mantuvo una larga y muy productiva llamada con Vladimir Putin, en la que acordaron comenzar las negociaciones para dar fin a la guerra en Ucrania inmediatamente. En este sentido, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, mantuvieron este 15 de febrero una llamada telefónica en la que acordaron preparar la cumbre entre los presidentes de sus países. Ambos ministros reafirmaron su disposición a colaborar para restablecer el diálogo interestatal basada en el respeto mutuo, en línea con el tono marcado por los presidentes en su conversación previa. Bueno, yo se los dije, yo se los vengo diciendo desde octubre. Ya escuchamos al presidente Donald Trump decir que el inicio de esa guerra en verdad no valió la pena, no tenía sentido. Yo siempre he dicho, ninguna guerra tiene sentido, para eso están los canales de la diplomacia. Pero bueno, los países llegan a guerra porque creen que el adversario lo pueden derrotar, pero cuando en el espacio y el tiempo no lo derrotan, lo que hay son pérdidas humanas, civiles, militares y grandes cantidades de millones de dólares, de euros, de dinero, por las armas, las municiones, los fusiles, los helicópteros de guerra, etcétera. Yo se los vengo diciendo. Miren, cayó Siria porque es el arreglo del ajedrez de la geopolítica. Cayó Siria, se detuvo momentáneamente la invasión y el genocidio del Estado sionista de Israel contra Gaza, hay intercambio de rehenes. También se detuvo los enfrentamientos entre Hezbollah del Líbano y el Estado sionista de Israel por unos días también. ¿Y qué estaba pasando? Bueno, se estaba negociando la paz o un acuerdo, porque el acuerdo no significa la paz definitiva. Se estaba negociando un acuerdo ya del presidente electo de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, en noviembre del año pasado, con el presidente Putin de Rusia. Y es verdad que esta guerra, que tiene un poco más de 3 años, trajo como consecuencia pérdidas millonarias a los Estados Unidos de Norteamérica, a la Unión Europea, a la OTAN y también, por supuesto, a Rusia, que ha sido víctima del embargo económico, de la congelación de más de 300 mil millones de dólares, que por cierto, gastaron sus intereses, y todo se inicia o todo se pronostica a partir del 2014, cuando le dan el golpe de Estado al presidente que ahí tenía Ucrania, y se inicia también, por supuesto, la ocupación de Crimea por parte de Rusia. Se hace un referéndum y ahí dicen que quieren pertenecer a la nación rusa. Pero ya después de 3 años de guerra, ya no hay victoria de Ucrania ni de Zelensky. Zelensky anda ahorita por ahí, por los países del Medio Oriente. Pero lo importante ahora es que Donald Trump está hablando directamente con Vladimir Putin y no considera para nada la presencia de Ucrania y su presidente Zelensky, ni de ministro ni de nadie. Y la Unión Europea tampoco fue invitada. Y entonces esos países andan ahorita pero chillando como un marrano, porque Donald Trump no los ha considerado para ese acuerdo, ese tratado para detener la guerra entre Rusia y Ucrania. Y entonces la Unión Europea estaba viendo yo un señor Valleverde por ahí, un opinador, y dice que
que ahora los Estados Unidos muestra su cara imperialista, pero por Dios, si los Estados Unidos de Norteamérica siempre ha sido un imperio, desde la misma fundación de la nación norteamericana, con la aplicación y decirle al mundo que ellos basaban la existencia de su nación, de su república, bajo la doctrina del destino manifiesto. En ese momento dijeron que somos imperialistas y lo reafirmaron en 1823 con la doctrina Monroe, que está en práctica todavía en América y está en práctica el destino manifiesto en todo el mundo. Entonces ahora ellos descubrieron, la Unión Europea descubrió que los Estados Unidos de Norteamérica son un imperio criminal porque los ha dejado por fuera. Mañana se va a reunir Putin y Donald Trump en Riad, allá en Arabia Saudita, y no va a estar presente ni el presidente Zelensky ni ningún miembro de la Unión Europea. Y esto me parece bien, como está trabajando Donald Trump ahora, ¿no? No está enviando emisarios, aunque por ahí anda Marco Rubio haciendo los lobbies aquí y allá. Ni la Unión Europea, ni la OTAN, ni Zelensky, presidente de Ucrania, va a participar porque él viene siendo presidente de descendencia judía, por cierto, de Ucrania, y entonces ahora está llorando ahí porque no lo invitan y está buscando aquí refuerzo, y ya la Unión Europea está diciendo, bueno, si los Estados Unidos no nos acompañan, ¿por qué no creamos una fuerza de defensa europea? Es decir, el desequilibrio de la geopolítica y también la desestabilización y el desequilibrio de la OTAN, que es su mayor proveedor, que es los Estados Unidos de Norteamérica, aparta a la OTAN y aparta a la Unión Europea, dejan solo Ucrania. Ahora son los europeos, sus presidentes, los que andan hablando de un nuevo orden imperial impuesto por los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, es que eso es lo que ustedes se buscaron. Eso es lo que ustedes se buscaron. Bueno, aquí tenemos al presidente de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, que es alemana, al primer ministro de Alemania, Olaf Scholz, al presidente de Francia, Emmanuel Macron. ¿Se acuerdan de Emmanuel Macron? Cuando quería de una u otra manera que tropas de la Unión Europea entraran a Ucrania para defender a Ucrania contra Rusia. Pero aquí tenemos la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, el presidente de España, Pedro Sánchez, el primer ministro de Países Bajos, Dick Schoof. Bueno, ahí tienen ustedes, esos presidentes ahora están llorando y están invitando a una cumbre mañana también en París, a ver qué va a pasar allá en Riad, en Arabia Saudita, con respecto a estas conversaciones directas entre el presidente Donald Trump y Vladimir Putin. Mucho daño, 3 años de guerra, ha recibido por supuesto el embargo económico con la congelación de 300.000 millones de dólares, pero Putin inmediatamente se reunió en el Kremlin y decidió que sus exportaciones ya con el embargo no irían a esos países amigos de la Unión Europea, bueno, y buscó amigos y socios en el resto del mundo. Esa es la verdad. Nosotros sabemos que Rusia es una gran potencia económica, es una gran potencia militar, es una potencia petrolera, es una potencia gasífera, es una potencia cerealera, y además desde Rusia parten grandes oleoductos y gasoductos para toda la Unión Europea. Los costos, las tasas que pagaba, por supuesto, van en mayor detrimento de Ucrania, que ahora tiene que pagar, seguro tiene que pagarle a los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Europea toda la inversión por el financiamiento de la guerra de estos más de 3 años. No lograron vencer a los rusos, y yo se los dije, jamás va a poder Ucrania y su ejército contra Rusia, porque Rusia es una potencia militar, es una potencia económica, y también Ucrania, que surge del país, lo llamaban así milenios atrás, el país de la frontera, porque no existía como tal, ocupado por muchos imperios en decenios de siglos anteriores. Pierde su capital Kiev, pierde Crimea, han avanzado mucho el ejército ruso, ha utilizado el terrorismo de Estado para vencer al ejército ruso, no ha podido, su economía, sus bajas civiles, militares, igual que también los territorios rusos, pero en menor cantidad, sus relaciones con el resto
del mundo. Ahora anda Zelensky por ahí buscando apoyo, donde ya no hay fuerza, porque si los Estados Unidos de Norteamérica en esa reunión le saca la silla a los 27 miembros de la Unión Europea y no considera a la OTAN como una fuerza, o apoya a la OTAN como una fuerza para que se meta allá en Ucrania y pelee en contra de los rusos, que generaría por supuesto la tercera guerra mundial. Se estaban dando esos conflictos ahí en el Medio Oriente, el tema del Estado sionista de Israel contra Gaza, el tema del Estado sionista de Israel contra Irán, el tema del Estado sionista contra Siria, contra Irak, contra el Líbano, defendiendo ahí a Hezbollah y defendiendo en la franja de Gaza ahí el grupo Hamas. Ya ese conflicto está por ahora momentáneamente controlado. Ahora los Estados Unidos de Norteamérica, yo se los decía, se los vengo diciendo, el problema de los Estados Unidos de Norteamérica no es contra Rusia, para nada afecta a la existencia como potencia militar y como potencia económica, para nada afecta eso a los Estados Unidos de Norteamérica. Los Estados Unidos de Norteamérica inician ahí una guerra. Ucrania quiere pertenecer a la OTAN, ahora ya no va a aspirar a pertenecer a la OTAN, porque ya los Estados Unidos de Norteamérica no lo va a permitir, porque entre los acuerdos que seguro se firmarán mañana en Riad es que Ucrania definitivamente tiene que olvidarse de pertenecer a la OTAN, y entonces vendrá el tema de los territorios ocupados por Rusia legítimamente con un referéndum. Eso tendrá en la geopolítica su salida. El presidente Putin sabrá lo que tiene que firmar y lo que no tiene que firmar, y los Estados Unidos de Norteamérica lo que está es apagando los fuegos que prendió Joe Biden, porque está viendo ahora la geopolítica con las necesidades en todas esas resoluciones que ha hecho. Está peleando con México, está peleando con Canadá, está peleando con la sexodiversidad, está peleando con la inmigración, tiene el problema del tráfico y el consumo de droga en los mismos Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, Donald Trump lo que está es también no solamente limpiando su casa, el interior de los Estados Unidos, sus instituciones, sino que también está abordando temas importantes como el tema de dejar tranquilo a Rusia, porque Rusia es una potencia militar económica, no gastar más dinero ahí con Ucrania en una guerra que tiene perdida. ¿Y dónde va a invertir su batalla ahora y sus nuevas batallas? Con quien es verdaderamente su enemigo, otra potencia militar, económica, con pueblo, con una nación, dos sistemas, con inversiones, y es el gigante Rusia y Xi Jinping. Por ahí van los tiros. Primero va a solucionar el problema de Ucrania y Rusia, se llega a un acuerdo, ojalá y ese acuerdo sea definitivo para que se consiga la paz definitiva entre Ucrania y Rusia, pero para ir también con la diplomacia a sentarse con Xi Jinping y hacer negocio. Cuando le dice a los Estados Unidos mexicanos y a Canadá que le va a imponer impuestos a sus importaciones del 25% y le dice a Rusia que le va a imponer sanciones o impuestos del 10%, es porque sabe que depende más del gigante chino y que conoce las habilidades de la política y la geopolítica de Xi Jinping que de la presidenta Charbon de México y el presidente de Canadá, Trudeau, creo que se llama así. Bueno, lo cierto es que nuevos acontecimientos, de manera magistral se está moviendo la geopolítica en este tema. ¿Qué va a pasar con las sanciones que tiene los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Europea? Con Rusia tendrán que levantarse. ¿Qué va a pasar con los 300.000 millones de dólares que le congelaron a Rusia más los intereses que han generado esos dineros en cuentas del sistema financiero internacional de los Estados Unidos de Norteamérica y del mundo anglosajón? Eso también tendrá que solucionarse. ¿Qué va a pasar con los gasoductos? ¿Volverá Rusia a enviarle petróleo y gas al resto de la Unión Europea? ¿Se volverá a activar el gasoducto que atraviesa Ucrania y que Zelensky cerró hace como un mes, 2 meses? Bueno, son acuerdos. Aquí no hay en verdad una paz definitiva, porque el vencedor, si vemos el tema con la diplomacia de la geopolítica, es Rusia.
sale Rusia como vencedor, aunque no venció en el campo de batalla, yo creo porque no quisieron avanzar, prefirieron sacrificar tiempo y espacio para llegar a lo que se está llegando, a la diplomacia, acordar un cese al fuego definitivo y que sea los Estados Unidos, que es el mayor promocionador de esa guerra, y el presidente Putin los que definitivamente lleguen a acuerdo. Y Putin tendrá que, mire, callarse la boca, porque cuando los Estados Unidos de Norteamérica, Joe Biden, lo invitaron y lo convocaron con la Unión Europea y la OTAN para que iniciara esa guerra, entonces él no dijo nada. ¿Cuántos miles de millones de dólares costó esa guerra? No lo sé. Lo que sí es que Ucrania y su pueblo, lo que se haya gastado, van a tener que pagárselo a los Estados Unidos. Y la reconstrucción de toda la infraestructura civil, militar, industrial de Ucrania, no la va a reconstruir empresas ucranianas, ni las que Zelensky digan, empresas norteamericanas, la Halliburton, entre otras, que son las grandes empresas que van al rescate y a la reconstrucción de los países que destruyen las guerras promocionadas por los Estados Unidos de Norteamérica, la Unión Europea, la OTAN y sus socios en el mundo. Yo lo dije, va a venir la paz o un acuerdo y se va a detener la guerra Rusia-Ucrania. 20 puntos para este programa Visión Global, porque se los dije. En la geopolítica del Medio Oriente, cese del fuego. Mientras se cesa el fuego, hay intercambio y se preparan los unos y los otros, se estaba conversando ahí para el conflicto de Ucrania y Rusia. Y yo estoy seguro que los Estados Unidos de Norteamérica y Donald Trump, por mucho carácter que tenga, va a suscitar va a iniciar o va a promocionar una guerra con la China, porque es que no le conviene a los Estados Unidos, ni le conviene tampoco a la China, no le conviene al mundo. Rusia, miembro de los BRICS, ahí está ahora ya Putin mañana hablando con Trump, que es anti-BRIC. La China, otro enemigo comercial de los Estados Unidos, ahí está también miembro de los BRICS. Los Estados Unidos es un gran imperio poderoso, militar, invasor, criminal, hegemón. Ahora sí podemos decir nosotros, y es bueno, señor Borrell, de España, y es bueno a los presidentes de las naciones de la Unión Europea y a los líderes de la OTAN. Ahora sí los Estados Unidos de Norteamérica terminó de mostrar sus colmillos para que el mundo diga, como lo está diciendo ahora mismo la Unión Europea, que los Estados Unidos de Norteamérica en este momento han cambiado el orden mundial porque son un imperio, siempre han sido un imperio. ¿Ustedes no lo sabían? Bueno, siéntanlo ahora que han sido desplazados por ese imperio que hoy día, cualquiera sea las consecuencias de lo que venga, ha demostrado que el imperio criminal de los Estados Unidos es el imperio hegemón global. Y eso lo hace Donald Trump porque está viendo que en el conflicto de lo que él quiere hacer para los mismos norteamericanos en su política endógena, va a afectar, por supuesto, o va a necesitar o va a impactar sus relaciones con el resto del mundo. Y él lo que quiere es ahorrar dinero en guerra y va ahora a la guerra comercial. Y la guerra comercial serán 0 impuestos, o serán aranceles, o serán más impuestos, será la inmigración, será la inmigración. Miren cómo miró a Venezuela. Ahí miró a Venezuela, envió al señor Green, le enviamos los 6 norteamericanos, ya estamos recibiendo los venezolanos, y ahora en la próxima sección, en el segmento número 5, vamos a hablar de petróleo y cómo las corporaciones norteamericanas quieren buenas relaciones con Venezuela. Así que bueno, señor Donald Trump, ojalá y esa guerra o esas batallas ahí entre Ucrania y Rusia terminen mañana, que ese acuerdo prospere para el bien de Rusia, de Ucrania, de la Unión Europea, de los Estados Unidos de Norteamérica, para que la tasa de inflación inicie a bajar si se desbloquea a Rusia, se le quitan las sanciones a Rusia, porque todo impacto de la geopolítica impacta en la geoeconomía. Y entonces, por supuesto, si se llega a un acuerdo de un cese del fuego y la diplomacia en 3, 4, 5 años culmina con un acuerdo de paz definitivo y duradero,
ganó el mundo, ganó la humanidad, y eso es lo que nosotros queremos. Nosotros no queremos guerra, y estoy seguro que los Estados Unidos no va a pelear ni por Taiwán, ni va a pelear con la China por Corea del Norte. No, los Estados Unidos de Norteamérica está llamando a producir en Estados Unidos para ver si vuelve a ganar su espacio en las exportaciones, porque su balanza comercial es deficitaria en estos momentos. Bueno, temas para tocar en otro momento. Vamos ahora mismo ya a saludar a las personas que nos llaman y nos vamos al segmento número 5. Luz Moreno, con Visión Global Más Plus podemos ver todo lo bueno que nos permite nuestro alcalde, siempre trabajando por su pueblo. Marbeli Rincón, la alegría de nuestra tierra es gracias al alcalde Sobalbarro y al trabajo de nuestro presidente Nicolás Maduro. Dayana Núñez, agradecemos a nuestro alcalde por permitir y trabajar para que los estudiantes tengamos mejores oportunidades. Ahora la Universidad del Zulia vía online en Almirante Padilla, no nos para nadie. Así es que, amados estudiantes, a estudiar y vamos por el aula virtual. Hasta pegó la décima. Luisa Balbuena, con amor lo acompañamos, querido alcalde, siempre con usted. Gracias por su apoyo incondicional. Joan Peroso, celebramos junto al alcalde las fechas históricas, conmemoramos el Congreso de Angostura. De la mano de Sobalbarro aprendemos el modelo de libertad del libertador Simón Bolívar. Marilyn Urdaneta, seguimos en victoria en el municipio con la gran gestión de nuestro alcalde. Dios lo bendiga, amén. José Alvarado, saludos alcalde, excelente su programa y la gestión que realiza en el municipio, muchas bendiciones. Carmen Parra, en Padilla vivimos felices y seguros desde que usted es nuestro alcalde, por eso cuenta con nuestro apoyo. Alejandra Morán, viendo el programa más completo y con la mejor información del Zulia. Eso solo lo logra Alberto Sobalbarro, el mejor alcalde de toda Venezuela. Vamos pues. Lisbeth González, el futuro de Padilla, cuna insular de grandes profesionales, es mejor gracias al trabajo de nuestro alcalde. Ahora dando lo mejor para los estudiantes universitarios, con la oportunidad vía online de tener clases por medio o a través de la Universidad del Zulia. Richard Prieto, con el mejor alcalde de Venezuela, viendo el mejor programa y solo lo tenemos en nuestro municipio. Claro que sí. Bueno, aquí tenemos ahora ya Ángel Espina desde el municipio Almirante Padilla, de la mano de Dios y la guía de nuestro alcalde, vivimos tranquilos. Bueno, ahora sí nos vamos a una pausa con un video y regresamos con el segmento número 5, Visión Global Más Plus, programa 226. Por ejemplo, acabo de ver la noticia de que hoy conversaron el presidente de Rusia, nuestro hermano mayor, Vladimir Putin, con el presidente de los Estados Unidos y hablaron de paz, de nuevas relaciones, de un mundo diferente. Yo desde Venezuela saludo la conversación del presidente Putin, el presidente Trump, y espero que el mundo siga su camino hacia un mundo multicéntrico, pluripolar, donde se respete la cultura, la identidad y el derecho a existir de todos los pueblos del sur, de nuestro pueblo, que construyamos el modelo que se corresponde con nuestra historia, nuestra identidad, y se respete el derecho a la paz, al